Doctora Liliana Elizabeth Musa, jueza del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Salta. Así que Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación, excelente. Bueno, preguntarte de este tema que la verdad, en cuestiones jurídicas, nosotros creo que estamos un poquito perdidos, podríamos llegar a decir, hablo por los salteños en general, porque ¿qué pasa? Vimos que a nivel nacional se está volviendo a hablar con mucha presencia, con mucha fuerza, de la ley de alcohol cero, pero para los salteños es algo que ya era medio común, entonces saber, ¿no? La ley del alcohol cero, ¿es algo a nivel nacional, algo provincial? ¿Cómo tiene que estipularse para que se cumpla? Bueno, en principio fue a nivel local una ordenanza, año 2014, una ordenanza impulsada por los mismos médicos, porque consideraban que el tema del alcohol al volante era un problema de salud pública. Sí. Por la cantidad de camas en los hospitales, que ya no había lugar, digamos, en las guardias, claro, por la cantidad de personas que entraban, ingresaban todos los días, generalmente jóvenes, sí, de menos de 35 años, ¿no? Desde los 16 a los 35 años, en muchos casos, cuando hay calor, entran muchas personas que viajaban en moto, por ejemplo, o que conducen moto, alcoholizadas. Entonces, era como un problema que nadie hacía nada, entonces ellos alzaron la voz y nos acompañaban a los operativos de alcoholemia. No teníamos alcoholímetros. Claro. Año 2014, entonces la ordenanza dice con la colaboración de lo que sería una autoridad sanitaria. Entonces ellos iban y corroboraban que la persona estaba alcoholizada, se labraban las actas y así empezamos esta lucha. La verdad que es una lucha para que la gente entienda. Hay, yo creo que la mayoría de la sociedad que queremos vivir en paz, tranquilos, sin violencia en ningún sentido, ni menos violencia vial, porque esto es una violencia vial. Y bueno, una ciudad que sea más limpia, más verde, ordenada, con orden, donde uno pueda salir a trabajar, a jugar, a ir a la escuela, a inglés, a lo que sea, y volver a su casa tranquilo. Pero bueno, hay un grupo que no toma conciencia, que son irresponsables, entonces ahí donde falta lo que nosotros llamamos un aborde que sería interdisciplinario, o sea, empieza desde la educación, campañas de prevención, como este espacio para comentarle a la gente que rige en el municipio de la ciudad de Salta esta ley de tolerancia cero, o sea que no importa si sea un turista o lo que sea, pasa por acá y bueno, y se le aplica esta sanción, ¿no? ¿Cómo es la ley de tolerancia cero? Justamente es una ley provincial, ¿y cómo se implementó? Bueno, primero surge, como te decía, como una ordenanza, después surge la ley provincial y es para todo el ejido de la provincia de Salta. Ahora hay 11 provincias que la adoptaron, pero son 24, así que el resto no, y lo que queremos es que se unifique a nivel nacional. Entonces hay una Agencia Nacional de Seguridad Vial, PAVISEI, por ejemplo, que es un grupo de víctimas, de familiares víctimas de conductores ebrios irresponsables, participan en estas jornadas que son nacionales. Y bueno, y ellos propiciaron esta ley, ¿no? Que es una ley que sea una ley nacional, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el jueves se trata en el Senado. Ya es la tercera, esa sería la tercera vez que se presenta, ya 2 veces anteriores no logró, digamos, que pueda ingresar. Así que esperemos que se sancione y que ya se unifique, porque nosotros tenemos un sistema nacional que se llama SINAI, en donde vamos cargando todas las inhabilitaciones, porque la sanción por el hecho de conducir en estado de ebriedad es no solamente el tema de la multa, digamos, sino también una inhabilitación y también el secuestro del vehículo, la retención de la licencia, a veces también les hacemos cursos de reeducación vial, así que bueno, lleva toda una cuestión. Y si hay reincidencia, generalmente se duplica, se triplica, es decir, se toma como antecedentes una sentencia también del mismo tipo, ¿no? ¿Cuánto se puede reincidir? No, bueno, es la cantidad de veces, digamos, que haya sido infraccionado, pero eso implica que nosotros tenemos una tabla que la primera reincidencia se aumenta un cuarto, la segunda un medio, la tercera un 75% y así se iría, digamos... No hay un número fijo. No, o sea, depende de la actitud de la persona, de la cantidad de veces que sea infraccionado, ¿no? ¿También depende de la cantidad de alcohol en sangre? El monto de la pena sí, nosotros tenemos como una graduación de acuerdo a lo que sería la graduación alcohólica de cuánto le vamos a poner. No es lo mismo manejar con 0,25 a tener 2, algo o 1, algo. En el caso de este chico que mató a la oficial Fátima Cardoso, tenía más de 1 en 2 oportunidades, o sea, tenía un antecedente en el año 2021 y hoy nuevamente en los 2 casos más de 1, o sea que es algo bastante grave. Sí. ¿Y cuándo se ven más estos casos? ¿Cuándo se encuentran más personas que vayan frente al volante alcoholizadas? ¿Durante el fin de semana? ¿Durante los días de semana? No, lamentablemente es durante el fin de semana.
y también cuando hay verano, digamos, cuando hay calor. Pero el año pasado, por ejemplo, ingresaron cerca de 9.000 actas por alcoholemia al Tribunal Administrativo de Faltas, ¿no? Sin tener en cuenta las que hace la Vial, claro. Por aparte, digamos. Así que 9.000 en un año son bastantes, es una cifra que nos marca un indicador en donde es una conducta que tenemos que corregir como sociedad, ¿no? Atacarla de todos lados, o sea, de la parte de la educación vial, desde la parte de las campañas de prevención y concientización, desde la parte de más control y de la parte de sanciones más duras también, ¿no? Y en cuanto al tema de edades, más o menos, ¿qué edades tienen? O sea, ¿estamos hablando de personas más jóvenes, entre 18 y 30 años, o que sean grandes? Y generalmente son menores de 40 años y hombres. Es decir, hay muy pocas mujeres desde una perspectiva de género, sí, ¿no? Por eso les molesta, no sé por qué cuando damos los datos son datos fríos y objetivos, no tienen ninguna subjetividad, es lo que marcan los datos, es decir, la mayor cantidad son hombres, sí se está viendo muchas mujeres jóvenes. Esa mirada acusadora. No, hay que no se veía en mi generación, chicas, claro. Así que no sé qué onda, pero bueno, aparentemente las generaciones que vienen ya como que vienen con más irresponsabilidad. Bueno, claro. Siempre, ¿no? El joven es esto de infringir las normas, cosas que no está bien. Y bueno, y eso implica que también debemos redoblar esfuerzos en estas campañas. La concientización. También para los jóvenes, ¿no? Porque claro. Es ahí donde tenemos que apuntar. Bien, y bueno, justamente hablábamos de esta ley, de esta tolerancia cero, y hay algunas dudas que tiene la gente que muchas veces uno por ahí no sabe bien. Una duda que me parece que es bastante frecuente entre algunos jóvenes y también algunos adultos es si se puede llevar alcohol en el vehículo, cómo pasa, por ejemplo, un control policial y resulta que la persona tenía, por ejemplo, iba conduciendo sola y encontraban en el auto presencia de botellas de alcohol y demás. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Puede haber una sanción? No, bueno, depende del horario, ¿no? Y si estaba tomando o no, o sea, obviamente que eso ya es una contravención policial, o sea, ahí ya interviene la justicia provincial. Nosotros somos un juzgado de faltas que tiene que ver con las infracciones a una ordenanza de tránsito. Pero lo que sería, bueno, manejar, sí, obviamente que está mal. Inclusive cuando se lo para, se lo detiene, se le hace la prueba, primero va con un aparato que marca si da positivo o negativo. Después se va, si el caso da positivo, va a otro aparato para ver la graduación. Claro. Y después nos llega el acta de infracción con todas las infracciones que tenía en ese momento la persona. Entonces empiezan a revisar si tiene licencia, si tiene el RTO, si tiene seguro, si tiene la patente, si tiene la cédula verde, los papeles del auto, es decir, revisan todo y después nos llega el acta. Por ejemplo, el caso de este chico, el acta tenía el tema de, bueno, manejar y conducir en estado de ebriedad, el tema de la falta de RTO, la falta del seguro, la patente, después el tema, bueno, de que obviamente no paró y también la fuga, ¿no? Claro. Así que, bueno, es un acta que viene muy completa en donde se va infraccionando cada una de las conductas. Preguntando específicamente en este caso, ¿no? Que ya estábamos hablando de lo que le pasó a Fátima, esta oficial que lamentablemente perdió la vida, ¿cómo van las investigaciones? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Bueno, nosotros nos llegó el acta con un informe de la policía. Nosotros tenemos 5 días conforme a la ley de procedimiento digamos, de faltas y municipal para que la persona se presente, esté a derecho, ofrezca su prueba y bueno, y de ahí para nosotros lo que dice el acta es plena prueba, ¿no? Conforme al artículo 75, nosotros analizamos lo que es, sería una especie de un criterio objetivo, ¿no? De analizar básicamente si el acta tiene algún vicio formal, o sea, tiene alguna nulidad, cosa que esta acta no tenía. Así que bueno, de ahí ya directamente pasamos a dictar sentencia. Y lo importante de la sentencia es que conlleva una accesoria de inhabilitación, que lo que es la ordenanza también nos permite a los jueces de faltas inhabilitarlo, ya sea 1 año, 2, 5 meses o definitivamente. Nunca en la historia del Tribunal Administrativo de Faltas se aplicó una sanción definitiva, pero claro. Bueno, en este caso estamos analizando que sea el primer caso en la historia en donde definitivamente se le pueda llegar a quitar esa licencia para evitar de que esta persona vuelva a cometer, ¿no? Este tipo de infracción o algún tipo de delito. Bueno, las infracciones de tránsito son la antesala al delito, entonces nosotros tratamos de prevenir de que esto vuelva a ocurrir, o sea, que nuevamente otro nene se quede sin su mamá, un padre llorando a una hija que fue a trabajar.
Así que bueno, ese es el compromiso y también, bueno, que Fátima Cardoso va a estar presente en cada una de nuestras actas, en cada una de nuestras sentencias y la vamos a recordar siempre. En algunos medios se estaba diciendo, ¿no? Se estaba hablando de que se iba a investigar si el vehículo presentaba algún tipo de irregularidad. En ese caso, ¿ayudaría en algo al agresor, se podría decir, o al que iba atrás del volante? No, bueno, la irregularidad que tiene el vehículo es que no tenía RTO, es decir, no podía circular directamente. Y en segundo lugar, bueno, estaba completamente destrozado. Es decir, quizás lo que ellos querrían plantear es que no hubo una intencionalidad, sino que fue una falla mecánica del vehículo para poder zafar. Claro. Pero bueno, eso ya lo tiene que decidir la justicia, ¿no? de la provincia con respecto al delito. Porque acá se juzga, o sea, lo que es el tema patrimonial, que es la responsabilidad civil. Recordemos que al manejar alcoholizado no tiene el seguro, ningún seguro cubre. Justamente eso. Así que bueno, en ese caso, lo que hacemos generalmente es esta situación, ¿no es cierto?, de que el vehículo quede secuestrado. Bien. En el caso, hablando ya en general, ¿no?, de que, por ejemplo, haya un accidente de tránsito, ningún seguro se hace cargo si el conductor estaba en estado de ebriedad. Y tampoco si no tiene RTO, tampoco se hacen cargo. Bien, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con la persona que es damnificada? ¿Qué se hace en esos casos? Y bueno, ahí tiene que hacer un juicio de responsabilidad civil contra el propietario y el conductor, contra todos los bienes de esa persona y obtener una indemnización. Generalmente se hace una mediación previa, hay que tratar de llegar a un acuerdo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, recién se va al juicio con un embargo preventivo. Por ahí son juicios muy largos, claro. Pero bueno, son montos muy altos también, ¿no? ¿Y es más común de lo que creemos o no es tan habitual que se llegue hasta esas instancias? No siempre, sucede esto porque siempre hay daños y hay familiares por ahí. En este caso, al ser un menor, hasta hay que hacer una tutela para que el abuelo lo pueda representar, claro, a esta criaturita en el juicio. Así que es todo un tema. Bien. Y bueno, hablando justamente de este caso, que por lo que es la parte, ¿no?, de jueces, del Tribunal de Faltas y demás, ¿por qué se está analizando que sea un caso ejemplar, podríamos llegar a decir, ¿no? ¿Sienten que es necesario poner de alguna manera un límite para que no vuelva a ocurrir algo similar? No, sí, obviamente que primero por el hecho de que fue una fuga, nunca nos pasó un caso de eso, de que sea una falta de respeto a una orden del policía. O sea, nosotros como autoridad, cuando damos una orden, nos tienen que obedecer. Y frente a eso ya hay otro delito que es la resistencia a la autoridad, pero bueno, en el caso de las infracciones tenemos el artículo 20 y también darse a la fuga el 113. Y de eso, seguido a lo que es el tema del siniestro, digamos, y de sin que no le interese la vida, digamos, del policía que estaba en ese momento, representándonos a todos en la sociedad. Sí. Porque salió a trabajar, digamos, para que nosotros tengamos una sociedad más segura, libre, qué sé yo, y bueno, y de golpe, bueno, le pasa esto, entonces eso también genera un agravante. O sea, no hubo un caso así antes de una situación de este tipo. Generalmente los homicidios que llegan, homicidios culposos, son personas que cruzaban la calle, había otra moto que se cruzó, fue en virtud de un siniestro. Más un accidente. No en este caso, en donde había una policía que estaba cumpliendo con su deber, estaba cumpliendo una función para cuidarnos a todos como sociedad, y esta persona, faltándole totalmente el respeto y con total agresividad y violencia vial, le tira el auto, ¿no?, encima. Claro. ¿Sienten que hay cada vez más violencia a la hora de manejar, que la sociedad ha evolucionado, bueno, yo diría desevolucionado, en relación a la paciencia en el manejo? No solamente eso, sino también en los controles hay mucha violencia a la hora de controlar. No respetan a la autoridad, hay una falta de respeto al policía, hay una necesidad de vivir en caos y en desorden constantemente, en donde es como una batalla, ¿no?, que se arma. Y por un lado están los policías tratando de poner orden y bueno, y hay bajas de ese lado en esa guerra, y por otro lado están esta gente que es un grupo minúsculo en el cual, no entienden, son irresponsables, como el caso de este señor que ya lo sancionamos, pagó, se llevó el auto, prometió que nunca más y ahora nuevamente vuelve a hacer y no entienden. Entonces, es un grupo minúsculo, la verdad, de personas. Yo a veces me topo con ellos, bueno, todos los días, ¿no? Estoy firmando y dictándoles sentencias a todas estas personas ebrias que manejan. Y bueno, le digo, o sea,
a veces presentan descargos, no quieren pagar, no asumen, no entienden, no comprenden, creen que, no sé, tienen derecho a subirse, a manejar como un derecho absoluto que ellos tienen, que nadie se los puede quitar. Nadie tiene derecho a manejar. Es una licencia que otorga la municipalidad cuando cree que tenemos las condiciones para hacerlo. Pero no existe el derecho a manejar, no existe. O sea, acá el municipio dice, bueno, vos rendís, tenés que cumplir un examen, tenés que hacer esto y aquello, y recién te vamos a permitir por un tiempo determinado. Una vez que se ha vencido, ya no lo podés hacer, por más que tengas ganas y salgas y qué sé yo, porque es el permiso que necesitas del municipio donde vos vivís. Y justamente, bueno, con el COVID y demás cuestiones, surgió esto de el derecho de la libre movilidad y demás cuestiones. Muchas veces escuché que se pone como este derecho como si fuese una contraposición, una cara opuesta. Una cosa no lleva a la otra, podríamos llegar a decir, ¿no? Uno tiene este derecho de movilidad, pero eso no significa que tenga el derecho obligatorio a poder manejar un vehículo. ¿Cómo sería? No, obviamente que no, o sea, siempre que uno quiere manejar tiene que cumplir ciertas condiciones y requisitos y el municipio donde uno vive le tiene que otorgar una licencia. Bien. El domicilio que figura en el DNI es el que va a determinar cuál es el municipio que nos tiene que dar la licencia. Puede ser San Lorenzo, Cerrillo, Jujuy, o sea, donde uno viva, y eso tiene una validez nacional. Sí, también estamos luchando para que exista una única licencia nacional. Por ejemplo, acá tenemos un municipio como San Lorenzo, que es el único que no está adherido, el resto están todos adheridos, y antes de que nos entreguen esa licencia se fijan qué infracciones hay en todo el país. Porque no puede ser que uno cometa una infracción acá, después otra allá y no me salga. O sea, esto tiene que ser unificado. Claro. Entonces, tendemos a eso. La verdad que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está trabajando muy bien. Son mesas interdisciplinarias en donde van delineando políticas públicas con respecto a la seguridad vial. Argentina es uno de los países que es más peligroso del mundo para vivir. Entonces, el cuarto en el mundo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Son dos licencias, una local y una nacional? ¿O cómo? No, la local vale como nacional. Bien. Salvo, bueno, lo que sería algunos municipios, pero igual tienen validez, o sea, depende del DNI que uno tenga. Pero hay una sola licencia nacional que uno la puede bajar inclusive por Mi Argentina. Bien. Bueno, doctora, ya estamos llegando un poquito al final de este programa. Pero repetirle a la gente por dónde pueden contactarse, si tienen alguna duda, si quieren asesorarse, ¿cómo pueden contactarse con usted? Bueno, estamos en el Tribunal Administrativo de Faltas, Paraguay 1240, nosotros atendemos de 8 a 18 horas y también tenemos una descentralización, bueno, en todos los SIC, estamos también en el SIC Unión y estamos en el Hiper Libertad, ahí con Olguita Piedras, que le mandamos un saludo. Y también acá con Florencia Cisneros, en la que es la San Martín 550, que es la municipalidad digital, así que invitamos a todos a concurrir cualquier problema que tengan con respecto a las multas, el tribunal de faltas o el tema de licencia. Buenísimo. Bueno, doctora, muchísimas gracias y la esperamos dentro de muy poquito tiempo nuevamente acá. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Ro, nosotras, como bien lo decías, ya nos quedamos sin tiempo. Nosotras nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más invitados. I got a feeling that tonight's gonna be